Bien, queridos alumnos, a petición de ustedes vamos a explicar cómo se plantean algunos problemas de optimización. Aquí tenemos uno sencillo que dice, encuentra dos números cuya suma sea 40 y su producto sea máximo. Aquí lo más importante es saber plantear, interpretar lo que me está diciendo el problema. El problema me dice que voy a encontrar dos números. Bueno, pues entonces vamos definiendo. En un primer momento, yo voy a decir que mis números son X y Y, o X, Y. Luego me dice que la suma de estos números debe de ser 40. Entonces yo digo que X más Y es igual a 40. ¿Sale? De esta igualdad, yo puedo despejar a Y o puedo despejar a X. Y entonces, si decidimos despejar Y, tendremos que Y es igual a 40 menos X. Con este despeje vamos a hacer un replanteamiento de nuestros números. Y entonces vamos a decir que nuestros números ahora son X y 40 menos X. ¿Por qué hicimos este replanteamiento? Porque en el primero teníamos dos incógnitas. Aquí solamente tenemos una. Y seguimos cumpliendo con la condición de que su suma debe de ser 40. ¿Qué pasa si tú sumas X más 40 menos X? Las X se cancelan. ¿Y qué te quedó? 40. Entonces, estamos cumpliendo con la condición que nos da el problema. Ahora bien, nos dice el problema que el producto de estos números, es decir, X por 40 menos X, debe de ser máximo. Entonces, de aquí es de donde se forma la función que vamos a maximizar. Puedo llamarla F, puedo llamarla de cualquier otra forma. Y entonces decimos, f de x va a ser igual a x por 40 menos x. Esta es la función a la que le vas a calcular su primera derivada, vas a obtener puntos críticos, vas a calcular segunda derivada, en esa segunda derivada vas a evaluar los puntos críticos y entonces vas a determinar cuáles fueron máximos, cuáles fueron mínimos. Y con eso estarás respondiendo al problema que te está pidiendo dos números. Pasemos a un segundo ejemplo. Ahora tenemos dos números cuya diferencia sea 50 y su producto mínimo. Bien, hagamos una primera aproximación. Decimos, nuestros números van a ser X, Y. El problema nos dice que su diferencia debe de ser 50, es decir, su resta. X menos Y igual a 50. ¿Sale? De aquí yo puedo despejar X, puedo despejar Y. Se me hace más fácil en este caso despejar X, porque la Y es negativa. Y entonces voy a tener X igual a 50 más Y. Entonces, nuestro nuevo planteamiento de números va a ser Y 50 más Y. El problema nos dice que la diferencia de estos números debe de ser 50. Pues esa diferencia la vamos a hacer del mayor restarle el menor. Es decir, 50 más Y menos Y. Las Y se cancelan, se hacen 0. ¿Y qué nos quedó? 50. Y seguimos cumpliendo con el enunciado del problema. Encuentra dos números cuya diferencia sea 50. Aquí está.
La segunda parte del problema nos dice que su producto debe de ser mínimo. Entonces de ahí es donde voy a formar la función que vamos a minimizar, en este caso, f de x, que bueno, no va a ser f de x, va a ser f de y, porque ahora mis números tienen a la variable y. Entonces, f de y va a ser igual a y por 50 más y. Puedes trabajar la función en esta forma o puedes decidir multiplicar. Si sigues esta opción, tendríamos 50y más y cuadrada, de donde vas a obtener nuevamente la primera derivada para que encuentres tu punto o tus puntos críticos. De la segunda derivada, ahí es donde vas a evaluar esos puntos críticos para que determines cuál de esos puntos fue mínimo o cuál fue máximo. Una vez que tú encuentres cuál es el punto que cumple con las condiciones del problema, entonces estarás encontrando los números que te están pidiendo. Vayamos a un tercer ejemplo. Ahora tenemos, la suma de dos números es 16. Encuentra los números si la suma de sus cubos es un valor mínimo. Ok, primer planteamiento. Nuestros números pueden ser x, y. El problema nos dice que la suma es 16, es decir, x más y igual a 16. Nuevamente, tenemos que trabajar el problema solamente en términos de una sola variable. Puedo despejar y, puedo despejar x. Despejemos y. Y va a ser igual a 16 menos x. Nuestros números ahora son y, es x, y 16 menos x, porque solamente debemos de tener una incógnita. Si estos son mis números, entonces, ¿qué más me dice mi problema? Que la suma de sus cubos debe representar un valor mínimo. De esta última parte del problema es de donde vamos a construir la función que vamos a minimizar. Entonces escribimos, f de x va a ser igual. Uno de esos números es x, pero me interesa su cubo, es decir, x cúbica, más 16 menos x al cubo. Así como está la función, así puedes empezar a derivar. Si quisieras desarrollar este binomio al cubo, pues después tendrías que reducir términos semejantes. Y también de esa forma se puede derivar, obtener puntos críticos, obtener segunda derivada, evaluar mi punto crítico en esa derivada y entonces encontrar mis números cuya suma dan un valor mínimo. Me gustaría que recordáramos algo de productos notables. Cómo desarrollar un binomio al cubo, que tanto trabajo les cuesta. Entonces, fíjate bien, 16 menos x al cubo. Hay una regla que dice, el cubo del primero menos el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo. Si hacemos las operaciones que se quedaron indicadas, vamos a tener
que 16 al cubo viene siendo 4096 menos 16 al cuadrado, que es 256, por 3, menos 768x, más 16 por 3, que nos daría 48, y x al cuadrado, pues queda x cuadrada, menos x cúbica. Existe otra forma en que tú desarrolles este binomio al cubo, y esa consiste en desarrollar la potencia, es decir, 16 menos x por 16 menos x por 16 menos x. Multiplico primero estos binomios y voy a tener 16 menos x por 16 menos x. 16 al cuadrado es 256. 16 por menos x me queda menos 16x. Menos x por 16 también es menos 16x. Menos x por menos x nos da más x cuadrada. Reducimos términos semejantes. 256 menos 16x menos 16x menos 32x más x cuadrada. Ahora, 256 menos 32x más x cuadrada por 16 menos x. 16 por 256 resulta 4096. 16 por menos 32, el resultado va a ser negativo, es decir, 16 por 32 equivale a 512. Ya teníamos un negativo, es menos 512. 16 por más x cuadrada, más 16x cuadrada. Menos x por 256, menos 256x. Menos x por menos 32x, más 32x cuadrada. Menos x por más x cuadrada, menos x cúbica. Reducimos términos semejantes. 4096 menos 512 menos 256 nos da menos 768x, más 16 más 32 resulta 48, y la parte literal es x cuadrada menos x cúbica. Este resultado es el mismo que encontramos con la reglita del cubo de un binomio. Bien, pues un repasito de álgebra y nuevamente la sugerencia: ponte a estudiar. Hasta la próxima.